Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a este vuestro pequeño y humilde podcast, Misterios Universales. Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente antiguo, pero tremendamente interesante. Vamos a hablar sobre las energías telúricas. ¿Qué son? ¿Realmente son beneficiosas? ¿Nos aportan aquella magia que muchos dicen que podría ser que aportaran? Vamos a descubrirlo hoy. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a nuestro gran y querido amigo Jorge Ramón Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bona nit i moltes gràcies per aquesta nova oportunitat de parlar amb vosaltres. Gracias a ti, Jorge. Y hoy también tenemos a José Bernal. José, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti, José, porque la verdad es que me parece alucinante tener a un amigo de Jorge. Jorge para mí ya es un sabio maestro, pues imagínate, tener a un amigo de Jorge. Vamos, hoy vamos a disfrutar. José, te pido brevemente, por favor, que nos expliques un poco tu trayectoria y si tienes redes sociales o tienes alguna dirección de correo electrónico, por si alguien te quiere contactar, pues fantástico. Bueno, yo me he dedicado a las energías hace ya muchísimos años y especialmente las líneas telúricas llevo mucho más tiempo midiendo las líneas, buscando pozos de agua, a lo que la gente llama zahorí, midiendo montones de casas y estudiándolas un poco esta y muchas otras energías, pero hoy en concreto con las líneas telúricas. Pues mi correo, yo prefiero el WhatsApp, por ejemplo, porque es mucho más ágil, más que en tiempo real. Entonces el teléfono es como más funciono, más que con el correo. Fantástico. Mi número es 629-250155, que tiene WhatsApp, y ahí pues me pueden consultar, que yo rápidamente contesto y me pongo en contacto. Jorge, amigo mío, brevemente, aunque ya la audiencia de este pequeño y humilde podcast te conoce mucho, pero por favor, recuérdanos tus vías de contacto y evidentemente tu correo electrónico también, así como tu podcast. Sí, bueno, yo estoy anticuado y la verdad es que atiendo me hice en su día 4 cuentas de correo y sigo todavía por ahí. Entonces utilizo sobre todo el mail del programa, que tiene el mismo nombre que mi podcast, que empezó en las radios en 1992 y desde el año 2008-2009 que descubrí el portal de cuelgue de audios, etcétera, iVoox, pues empecé a utilizar iVoox en 2008-2009 y me pueden localizar a través de ese mail, heladoscuroradio@gmail.com, y si hubiera un fallo o fallara de alguna manera, pues pueden ponerse en contacto con Artur, que rápidamente les facilitaría la forma de hablar conmigo. Fantástico. Jorge, desde luego tú también, como buen profesional y persona que estás formada en muchísimos ámbitos, también estás titulado en geobiología, cosa que nos viene muy bien para el tema que vamos a hablar hoy. José, vamos a empezar contigo, si te parece bien, porque tú te has dedicado mucho a este asunto. Explícanos un poco qué son y para qué sirven las energías telúricas. Bueno, la energía telúrica, la palabra telúrica viene de telu, que es tierra en griego, y entonces telúricas son energías de la tierra. El ser humano recibe distintos tipos de energía, recibe la energía del universo, la energía del sol, la electromagnética, la psíquica, la espiritual, la de la luna y también la de la tierra. Estas provienen del centro de la tierra o de dentro de la tierra, y según las teorías y hipótesis viene por el rozamiento del núcleo y por el magnetismo, electromagnetismo que la tierra segrega hacia el exterior. Y hay 3 tipos de líneas. Las líneas Harman, que miden aproximadamente unos 20 centímetros de gruesa y están formando una especie de cuadrados de 2,5 metros por 2 metros, de un poco rectángulo, que está en toda la Tierra. Las líneas Curry, que son mucho más anchas, miden unos medio metro de gruesas, pero están cada 4 metros, formando cuadrados cada 4 metros en forma transversal a las líneas Harman. Y luego están las corrientes de agua,
que también son líneas telúricas, que esas están, pues no hay una regla concreta. Y esas son las 3 líneas básicas telúricas que son las que suelo mirar cuando voy a mirar las casas o cuando hay algún problema. Claro, José, muchas personas piensan que esto de las energías son estupideces, son tonterías y que realmente no afectan a nuestra vida cotidiana, ni a nuestro descanso, ni siquiera quizás a nuestra capacidad de concentración, a nuestra paz mental. ¿Realmente es así? ¿O estas líneas sí que nos afectan directamente y de una forma muy incidente? Vamos a ver, yo tengo muchísimas experiencias, pero yo puedo decir una cosa. Yo las suelo medir con varillas y supongo que a muchas personas habrán visto en alguna película, un documental, una persona, un zahorí que lleva, o una raba que tiene forma de Y, que cuando llega a las corrientes de agua, pues se mueve hacia arriba. Yo tengo que decir que ni las varas que lleva el zahorí, ni las varillas que yo tengo, tienen magia ni se mueven solas. Se mueven porque nuestras muñecas, las muñecas de mi cuerpo, responden a las líneas telúricas y entonces afectan mi sistema neuromuscular y mis muñecas giran, se dobla la mano y entonces la varilla se dobla. La varilla es un amplificador del movimiento de mis muñecas. Imaginaos si mis muñecas se mueven por estar encima unos segundos, imagínate dormir toda la noche sobre una línea telúrica, afecta a tu sistema neuromuscular y especialmente a aquellos órganos por los cuales la línea pasa, que está sobre esa línea. Puede ser el estómago, la cabeza, lo que sea. Jorge, energías telúricas. Sí. ¿Son realmente útiles? ¿No son útiles? ¿Cómo nos pueden afectar en nuestro día a día? Primero de todo, confirmar efectivamente lo que ha dicho mi buen amigo, señor Pepe Bernal, bueno, que yo le conozco como Pepe Bernal, ya son 6 años o 7 los que nos conocemos y hemos estado en la radio juntos, aquí en la región de Murcia. Estuvimos hace años ya en un programa y compartimos la experiencia de poder hablar juntos. Él siempre me habló de su experiencia con no solamente con la radiestesia a través de diversas fórmulas, sino inclusive también con el péndulo, de que a lo mejor nos hablará luego. No sé si podría estar vinculado con lo que él hace directamente. A nivel de geobiología también utilizamos aparatos electrónicos, aunque mucha gente diría que es mejor fiarse del sentimiento interno de la persona. Así como el vidente, el medium, en el mundo de la clarividencia, o el mundo del espiritismo, del contacto con lo que está más allá, esa persona realmente tiene una dote, posiblemente a veces de nacimiento, o tiene una bioenergía, como decía Salvador Freixedo, y esa persona, siendo hombre o siendo mujer, utiliza esa bioenergía para canalizar el poder de lo que está más allá de lo visible, como siempre decimos de los sentidos, el sexto sentido que se hablaba siempre, ¿no? ¿Por qué el sexto sentido? Pues está más allá de los 5 sentidos ordinarios: vista, oído, gusto, olfato, tacto, etcétera. El sexto sentido es el sentido del espíritu, el ojo de la mente, que reclama también una famosa novela. Entonces yo, a través de mi estudio de la geobiología y con mi formación inclusive, aunque parezca absurdo como marino, cuando estudié para la formación de patrón de yate hace ya unos 20, 22 años, y efectivamente cuando uno está en cubierta o cuando uno está desempeñando la labor del marino, pues se habla de muchas energías. Por ejemplo, Pepera, podría preguntarle el fuego de San Telmo. Seguro que él sabe lo que es el fuego de San Telmo. Es lo mismo que los fuegos fatuos, que yo los he visto, por cierto, hace años, en lo alto de los nichos en un cementerio. Estuve trabajando de noche en este insólito lugar y fui testigo de los famosos fuegos fatuos. El fuego de San Telmo es algo parecido, pero que corre por los mástiles de los buques y que nos revela que allá donde vayamos existen energías. En los barcos es muy importante la electricidad estática, como también en la aviación. ¿Qué te iba a decir? Estamos rodeados de energía y, por supuesto, la geobiología estudia, y yo me he formado en esto, cómo librarse de malas energías que nos rodean en el hogar, no solamente las famosas antenas de comunicación, de radiocomunicaciones, sobre todo los famosos trenes de microondas que van y vienen de los móviles. El móvil, la gente pregunta, ¿es peligroso dormir al lado de un móvil? Luego me gustaría también saber la opinión de nuestro compañero y nuestro amigo Pepe. Pero decir que en principio
en principio, como radiooperador de largo alcance, que soy por marina mercante, no sería peligroso el móvil más que cuando está funcionando. Que para poder recibir la energía y la señal del satélite, que va a la velocidad de la luz y vuelve, emite unos tremendos paquetes de microondas, que eso ahí los que sí decían que se podía freír la cara. Yo experimenté hace años, sobre todo con los primeros móviles que llegaron a España, Motorola y tal, sentía, después de estar charlando un rato con mi pareja de entonces, realmente sentía como si me estuvieran friendo la cara, ¿no? Con lo cual es importante siempre que se pueda, aparatos electrónicos de la marca que sea, no va con marcas, es la radiación y la tecnología, la electrónica, siempre a una cierta distancia, por lo menos el doble de la distancia de la longitud del aparato, igual que hay que tener también a distancia y a raya televisores, por lo menos una distancia de 2 metros, 2 metros y medio, frigoríficos, aunque no lo parezca también. He tenido experiencia de tener muchas pesadillas durmiendo en casa mis abuelos hace 35, 40 años. Dormía en el salón donde mis abuelos tenían, no sé por qué, tenían la nevera en el salón. Y siempre que dormía en el salón tenía problemas con los sueños. Pero me gustaría, por favor, también que nuestro amigo Pepe diera su opinión de todo esto. También sería bueno saber su opinión. Bueno, mira, la radiación electromagnética y las microondas, normalmente la distancia que están son muy potentes, muy cerca y muy débiles cuando te alejas, porque la potencia es inversa al cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que cuando te alejas un poco, la potencia disminuye mucho. Por eso yo, por ejemplo, cuando hablo con el móvil, le diría a las personas, yo he medido con un aparato de microondas, cuando la llamada la recibe el móvil, va a tope. Y cuando estás hablando, hay momentos en que está a máximo, a ratos. Pero cuando se recibe la llamada o tú llamas, está al máximo. Entonces, mi consejo, que es lo que yo hago, es que siempre que llamo o me llaman, en lugar de ponérmelo en el oído, lo hago con el altavoz. Entonces, estando como a un palmo o 30 centímetros del móvil, prácticamente no tiene ninguna radiación. Pero imaginaos que te lo pones en el oído. La radiación penetra por el temporal y está afectando al cerebro directamente porque en unos 10-15 centímetros la potencia es muchísima. Entonces, yo aconsejo que siempre que se conteste, que pueda, no siempre se puede, pero vamos, en la mayoría de los casos, contestar o al llamar, darle al altavoz y esperar que la otra persona conteste antes de colocártelo en los oídos. Con eso evitarías prácticamente el 90% de la radiación de un móvil. Los microondas igual, los microondas tienen precisamente esos agujeritos pequeñitos en el cristal porque tienen el tamaño justo para no permitir que las ondas que tienen esa longitud de pequeñitas no salgan. Pero la radiación electromagnética de un microondas es potentísima, alrededor de un palmo alrededor. Si te ponen más de ese palmo prácticamente no te llega, pero cerca, he visto que en algunos pisos tienen la costumbre de tener un horno que están, porque no hubo una época, aún quedan algunos, que el horno normal de cocinar, de gas o de electricidad, también en microondas. Está a la altura del suelo y eso, por ejemplo, es muy peligroso para niños o para mascotas, porque se aproxima mucho, está recibiendo la radiación y si no cierra bien, podrían hasta dañarle el ojo. Por eso es importante que cuando pongas algo en el microondas, pues lo pones y te vas y no dejes que no te pongas cerca de él. Y efectivamente, como ha dicho Jorge, el frigorífico, cuando arranca o para, produce unos picos electromagnéticos. Para dormir, lo mejor es que el móvil, si lo tienes, pues lo tengas por lo menos, como ha dicho Jorge, te lo colocas por lo menos a medio metro, 1 metro de ti y prácticamente pues no tiene efectos. ¿Qué es mejor no tenerlo? Pues podría ser, pero vamos, yo lo he medido con aparatos y no llega ninguna radiación. Por eso sí que es cierto. Tremendo, tremendo de lo que me estoy enterando hoy aquí. Evidentemente yo ya hace muchos días que no duermo con el móvil cerca y sí lo hago porque a veces escucho algún podcast interesante antes de irme a dormir, por ejemplo los de Jorge. Sí que es cierto que me descargo previamente el archivo y pongo el teléfono en modo avión, ¿no? Y con eso yo creo que se reduce bastante. Ahora me lo indicarás, José, también si es así o no es así. José, antes has hecho una reflexión que a mí me ha gustado mucho, porque evidentemente si uno toma una varilla de, pues no sé, de 1 metro de largo y hace un pequeño movimiento, verá que en la base, es decir, la base de donde sostenemos la varilla, el movimiento es mínimo, pero en la punta de la varilla es muy grande. Es decir, que estamos hablando de señales que se amplifican. Y luego me ha gustado mucho lo que has dicho porque coincides
Coincides totalmente con Jim Kivelbeck. Jim Kivelbeck es un señor, un saorí que yo conocí en Norteamérica. Y este señor, un saorí, por cierto, muy reputado y que ha ayudado a centenares de negocios en Norteamérica. Yo tengo una carta en mis manos, en mi poder, en la cual un centro ecuestre le reconocía porque llevaban años sin tener ni una sola gota de agua en su terreno y dependiendo de camiones cisterna, hasta que llegó Jim Kivelbeck, le hizo hacer un agujero a menos de 1,5 metros, donde máquinas de altísima tecnología habían recomendado excavar varios pozos y no había salido ni una gota de agua, y ahí, a menos de 1,5 metros, empezó a brotar un manantial de agua que hoy, en 2024, aún sigue brotando. Estamos hablando de energías telúricas. José, hay muchas personas que no tienen la capacidad de sentir estas energías. ¿Por qué motivo? ¿Porque esto es una capacidad inherente de solo ciertos humanos o porque sencillamente no hemos desarrollado esa capacidad? Pues mira, yo te puedo decir que cuando yo me llaman de una casa y mido las líneas telúricas donde duermen, antes de irme, yo le doy las varillas a las personas de la casa y te puedo asegurar que el 90% de las personas se les cruza la varilla. Todas las personas tienen la capacidad. Si no tuvieran la capacidad de manejar las varillas, no te afectarían las líneas telúricas. Te afectan porque afecta a tu cuerpo y por lo tanto todo el mundo puede medir con las varillas solo. Yo hago algunos talleres y enseño a las personas a manejarlas, les enseño cómo tienen que hacerlo, practicarlo y todas esas cosas. Y efectivamente así todo el mundo, prácticamente todo el mundo podría hacerlo, podría hacer el saorí. Así de sencillo, no es ningún don especial, es sensibilidad y practicar como todas las cosas. Y lo que has dicho de buscar agua, efectivamente, yo he buscado pozos de agua donde han ido gente, máquinas y han hecho varios agujeros y no están. Y también les digo dónde está el pozo y la profundidad donde está el agua. Si está a 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 10 metros, también se puede saber la profundidad que está, cómo es el río de ancho, la dirección que lleva, incluso la calidad del agua. Todo eso se puede medir y saber. Me parece tremendo, José. Hoy nos estamos enterando de muchísimas cosas, ¿no? Jorge, de alguna forma, ¿tú has practicado el telurismo? Es decir, ¿has intentado adivinar si debajo de tus pies había algún tipo de corriente de agua o de energía? Estamos hablando del agua ahora, ¿eh? Luego hablaremos de las líneas Harman, de las líneas Curry y evidentemente sus pros y sus contras, porque me imagino que tendrán pros y contras, ¿no? Jorge, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Yo, a ser una persona que por sangre tengo, esto lo he hablado ya en alguna ocasión y creo que Pepe lo sabe de haberlo comentado yo con él en la radio hace años, me viene, parece ser, tanto yo como mi hermana, que no está ya en estos temas porque acabó odiándolo, tenemos tanto, mi hermana lo tenía mucho más que yo, mi hermana tenía el don del medium por sangre. Esto parece que nos viene de la abuela de mi madre, o sea, de mi bisabuela, que era de Ceuta, y que esta señora tenía gracia para curar. Entonces, cuando uno hereda por sangre de un familiar, de un antepasado, la evidencia, la mediunidad o los dotes para la curación, la sanación, en mi caso por imposición de manos, los otros dos sentidos, es decir, yo creo, estoy prácticamente convencido, y ya llevo en estos temas 35 años, y habiendo tenido todas las experiencias que tú sabes que he tenido en mi vida y todo, con casi todo tipo de fenómenos anómalos, pero por ejemplo, mira, aunque no tenga mucho que ver con este tema, pero yo esto lo noto mucho cuando entro en una casa donde las personas que viven, no entrando en si son malas personas o buenas personas, ateos o creyentes, no creo que vaya por ahí la cosa. Pero sí que es cierto que hay personas que las personas energizan el lugar donde viven. Esto siempre los contactados lo tratan muy bien. Nuestro amigo Sisto Paz, a quien enseñé también, bueno, aquí lo conocemos los tres, tú también, Artur. Sisto Paz siempre me decía que los extraterrestres, bueno, en caso de ser esto así, yo ahí ni entro ni salgo, allí en Ganímedes y tal, y le sorprendió que sus casas eran en forma de domo, evitaban los ángulos rectos. Pero esto yo lo he vivido, Artur, Pepe, yo esto lo he vivido. Entrar en una casa que no es la mía y enseguida sentirme tan irritado que decir, vámonos de aquí, por favor, no puedo estar aquí.
no puedo estar aquí. O sea, sin llevar palos, sin llevar varillas, sin llevar péndulo, y tengo péndulo hace muchos años, tanto de metal como de cristal, aunque se recomienda cristal sobre metal, porque es más puro. Pero también he de decir que esto también ha sucedido algunas veces en cementerios, no siempre, con lo cual yo cuando entro a un cementerio, y vaya la casualidad también, porque estamos en un programa que aborda temas de interés parapsicológico, ufológico, etcétera, pero que seguramente hablaremos más adelante los tres, y muchas veces, no siempre que entra a un cementerio, empiezo a sentir como esa carga de energía, y digo, no me encuentro bien, me voy. Por el cual yo cuando entro a un cementerio, y estuve la semana pasada visitando la tumba de mi abuelo, murió hace 33 años, en paz descanse, ahí me sentí muy bien, pero otras veces me he sentido como cargado de una energía muy extraña, no algo malo, sino como yo qué sé, como si yo fuera una pila y me estuviera metiendo 220 constantemente y fuera a reventar la pila. Entonces yo cuando entro ya a los cementerios, tanto cuando salgo, procuro hacer una serie de mudras, en alguna ocasión he hecho un mantra también, para liberarme de ciertas energías, inclusive hacer una potente invocación a, en mi caso, mi creencia religiosa, que la tengo y como sabes, altura es profunda, para, digamos, suplicar de lo alto algún tipo de protección cuando estoy en esos lugares. Pero sobre todo en ciertos domicilios donde la energía de los habitantes o gente que ha habido antes, por ejemplo, es muy importante, que curiosamente, y eso lo comentaba cuando yo tenía mi inmobiliaria hace años, como agente inmobiliario que soy, y también administrador de fincas, cuando yo iba o hemos ido con mi padre a comprar o alquilar una nueva casa, siempre preguntábamos, esto lo decían ya los romanos, ¿ha muerto alguien en la casa, por favor? Y sobre todo también suelo preguntar últimamente, ¿ha tenido usted alquilado a estudiantes y intentar descubrir si se ha hecho espiritismo en esa casa? De manera que si yo detecto una de estas dos situaciones, no quiero la casa ni regalada. José, tú antes has indicado que te ocupas de ir a las casas para saber si realmente son lugares sanos, podríamos decir, ¿no? Donde, oye, pues cada uno ubica su habitación, donde ubicamos las camas, seguramente, luego hablaremos de todas estas cuestiones, ¿eh? Hacia dónde está orientado el cabezal y muchas de estas cuestiones. Es así, ¿no? O sea, tú profesionalmente das este tipo de servicios. Sí, a mí normalmente las personas me llaman y antes de ir, desde la distancia, yo ya puedo ver qué tiene la casa, si hay alguna persona perdida en la casa, si está sucia, si han hecho algo, si las líneas telúricas las tienen en la cama o no tienen, todo eso ya lo veo antes de ir. No voy a mirar, no voy si ya no sé qué están. Vamos a ver, aquí hay... Eso ya lo miro todo. Aquí hay un tema muy interesante que es el siguiente. Vamos a ver. Jorge antes hablaba de lugares en los cuales él siente cierta angustia. A mí en San Julián, esto aquí en el Principado de Andorra, me pasó en una zona muy concreta, lo he explicado en diversas ocasiones, no lo voy a repetir ahora, pero Jorge decía que él entra en un lugar y se siente mal, ¿no? Como si te cargaran prácticamente con una losa de cemento armado. José, ¿es cierto que los lugares pueden quedarse impregnados de energías oscuras? Por supuesto, esa energía es la que llamaríamos, de todas las que he dicho al principio, esa sería la energía psíquica. Son energías de personas que han vivido en la casa, por ejemplo, que están allí, que piensan que la casa es suya, personas que pasan, seres que están perdidos y pasan por allí, o, como ha dicho muy bien él, si hacen algún tipo de ritual o lo que sea, a veces atraen a seres del otro lado o quedan allí toda esa rabia de las personas que han fallecido, toda esa energía psíquica la puedes sentir y efectivamente las casas están mal. Y hay otro tipo de energías como larvas. Las casas pueden tener muchas cosas. Larvas, energía psíquica, de algún ritual, de seres fallecidos. Normalmente la energía telúrica, salvo sitios muy concretos donde hay mucha alteración telúrica, las personas no suelen sentir las líneas como un mareo, pero hay, igual que hay sitios muy buenos donde tú vas a sitios concretos donde la energía telúrica es buenísima y además suele haber por ejemplo, una ermita donde antes había una romana, donde estaba la musulmana. Son sitios concretos de energía buena y ahí se hacían las iglesias o pueblos
también es el contrario. Hay sitios donde la energía es muy, muy fuerte, pero contrario, una energía de la Tierra muy potente que te marea y que puede hasta perder el sentido. De hecho, en Alemania, en algunas carreteras que han habido accidentes en línea recta, ha habido algunos accidentes sin explicación, han llegado a ver que hay una alteración telúrica y a personas que al pasar pierden como el control y el sentido. Y han colocado unas planchas de cobre, unas tomas de tierra y demás para anular esos puntos concretos. Desde luego el cobre antiguamente se usaban unas plaquetas con una serie de inscripciones, por ejemplo, para las mujeres que querían enamorar a cierto varón, pues hacían unas inscripciones en plaquetas de cobre con una serie de conjuros, las enterraban por la calle donde tenía que pasar el futuro afortunado y lanzaban esos conjuros, ¿no? A ver si surtían efecto. Si surtían efecto o no, no lo sé, pero hacían esto. Jorge, ¿tú te has encontrado en alguna ocasión, podríamos decir, no sé exactamente, en la tesitura de realizar una especie de ritual de limpieza en algún lugar en el que hayas estado? Sí, mira, te voy a contar 2 casos reales, pero muy rápido porque fueron amplios, sobre todo el segundo, y no tenemos todo el tiempo necesario. Pero fíjate, en el año, ¿cuándo fue? En 2016, yo me encontraba en la provincia de Málaga, cerca de Antequera, el pueblo de mi abuelo, en un lugar llamado Mollina, y estaba allí en un hotel que al día siguiente yo iba a ingresar en grado de caballero en una orden de caballería. Yo en mi vida he hecho un montón de cosas que la gente no se les imagina, y yo he pasado ya por el ritual de ingresar como caballero en 3 órdenes de caballería, una en Cataluña y las otras 2 en Andalucía. Bueno, pues en 2016 estaba en este hotel, que por cierto me costó bastante caro la noche, y te podrás creer que yo allí sentía algo extraño, pero que sentía algo extraño, y estaba todo limpísimo. Por supuesto no había mosquitos, no había cucarachas, no fue ese el motivo, no había malos olores, era todo limpio, limpio, pulcro, la habitación cómoda, la luz era adecuada. Pues no solamente no pude dormir en la habitación, que se lo dije al día siguiente al maestre de la orden, dice, si no fuera porque te conozco, Ramón, ahí me conocen como Ramón, por mi segundo nombre, tengo nombre compuesto, es Jorge Ramón. Y dice, si yo fuera porque te conozco, y diría que es imposible lo que te ha pasado. Digo, pues me tuve que ir a dormir al coche, habiendo pagado la habitación, de lo mal que me encontraba en la habitación. ¿Ya? Y esto yo lo achaco, no pregunté, por supuesto, al dueño del hotel, ni a la esposa, que es la que se encarga de dar las llaves y eso, pero yo estoy convencido que muchas veces, y esto pasa en los hoteles, que es raro el hotel o la habitación de un hospital donde no ha muerto alguien, no te lo dicen, te enchufan la habitación, ¿qué tiene usted las llaves? Y luego llega una persona como yo, que no tengo culpa ninguna tampoco de esta situación, me meto en la habitación y estoy conectando con la energía de la persona que ha fallecido. Y además, sobre todo, si es de 3 años reciente para atrás, estás conectando directamente con lo que llamaban los egipcios la elevación del Ka. Y había que elevarlo con 5 velas, no con 4, como aquí ponemos en Occidente. Con 5 velas, para elevar la energía, la fuerza vital, el ruaj, que se dice en hebreo, de la persona. Con lo cual esa energía queda allí. Y si tú vas allí y tienes la desgracia de tener el don del medium, pues ya digo, después de pagar 60 o 70 euros de habitación, me tuve que ir a dormir al coche. ¿Ya? Que la gente que se lo dije ni se lo creía. Solamente utilicé la habitación, después volví por la mañana, hasta que tenía que entregar las llaves a las 12 y tal para ducharme, lavarme la cara, todo este tipo de cosas, pero en fin, pagué la habitación prácticamente para nada. Y en otra ocasión, debido a que se fue la luz en casa de mi pareja, Ana, en donde viven, Pepe lo conoce, en el barrio de Vistalegre, Murcia, un barrio es bueno, bastante bueno, pero lógicamente los transformadores están en la localidad del Palmar. Yo trabajé allí hace años y allí están todos los conmutadores de la luz de toda Murcia y de vez en cuando fallan, claro, hay más uso, más sobrealimentación de la cuenta, sobre todo en época de estudiante, etcétera. Se fue la luz, vivía su madre todavía, que ha muerto hace un par de años, y pusimos unas velas y no sé si te conté la experiencia con mi pareja, con su madre, los gatitos y las velas. La vela del medio de 3 velas que tenía este candelabro alcanzó una longitud de 15, 16, 17 centímetros. Que eso yo, insisto, como profesor de lucha contra incendios, te aseguro que no lo he visto en mi vida. Una simple vela, de las otras que tenían una longitud de 3, 4, 5 centímetros, esta ya pasar el tamaño de la mano de un hombre adulto. Es decir, insisto, 15, 16, 17 centímetros. Y después tuvimos una serie de experiencias bastante desagradables, hasta el punto que menos mal que vino la luz, eso fue a principios del año 2021, estuvimos a punto de irnos todos a la calle
incluida su madre, que ya le costaba andar, de lo mal que empezamos a sentirnos simplemente por utilizar una vela que en la antigüedad, en la Edad Media, y esto también Pepe nos podría contar porque sabe un poco de estos temas, se utilizaba la vela para comunicarse con espíritus, estilo un beat, es decir, dos alargamientos de vela era así, o oscilar la vela de un lado a otro era no. Y la gente se comunicaba con los espíritus en la antigüedad y también se decía que por eso había más apariciones, porque las almas en pena acudían a la luz. José, vamos a entrar en un tema apasionante que seguramente va a interesar a muchas de las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque en muchas ocasiones ni nos planteamos dónde situamos la cama, dónde situamos los sofás y menos aún cuando hacemos una nueva construcción, que yo creo que ahí debería ser básico. Es importante el lugar donde descansamos, cómo orientamos la cama, incluso si dormimos con puntos de electricidad cerca. Cuéntanos un poco sobre toda esta cuestión. Bueno, según el Feng Shui, la mejor posición de la cama sería con la cabecera hacia el norte o hacia el este. Preferentemente mejor norte y después este, pero lo mejor sería que es mejor tener la cabeza hacia el sur o hacia el oeste y no tener ninguna línea telúrica que tenerla al norte y tener una línea telúrica que pasa por tu cuerpo, porque eso te va a afectar al órgano en el que pase. Eso está claro. Mira, los enchufes que ponen en la cama, hay muchas personas que tienen, digamos, una fobia muy grande a los enchufes que pasan por la cama. Y hay que tener en cuenta una cosa, un cable, si tú no enchufas algo al cable, no circula corriente. ¿Me explico? Es decir, yo tengo dos cables que pasan por detrás de la cama, como normalmente en las camas tenemos un interruptor a cada lado de la cama con unos enchufes en cada lado de la cama. Si tú no enchufas nada, no hay corriente, no genera ningún campo ni magnético ni eléctrico. De todas formas, pensar que si ponemos, por ejemplo, una bombilla, la corriente que pasa es tan poca que el campo prácticamente es imperceptible. Lo peor, fíjate, lo peor que hay y que se utilizaron durante un tiempo eran las lámparas de mesilla, aquellas que iban a 12 voltios, llevaban un transformador en el pie de la lámpara, que pesaba mucho el pie porque llevaba un transformador. Eso sí generaba un campo magnético y podía estar cerca de la persona. Pero si no, no hay ningún problema, ni los cables ni nada, porque no pasa corriente. La única son esas lámparas que llevaban en la base un transformador de la luz. José, hay otra cuestión. A mí me ha pasado. Yo vivo en una casa muy, muy antigua. La casa donde vivo yo pues seguramente tenga alrededor de unos 5 siglos. Ahí ha nacido, ha vivido y ha muerto gran cantidad de personas. Y me ha sucedido en un par de ocasiones, tengo perros, que los perros se han quedado fijos en un punto e incluso como ladrando a algo o a alguien que ahí no había. Es decir, ladrando hacia un espacio en blanco. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, efectivamente, vamos a ver, en tu casa no hay nadie antiguo que esté en tu casa. Tu casa no tiene a nadie. Pero hay que tener en cuenta que hay muchísimas personas, pues llamarlo de alguna manera, o almas perdidas, que a la hora de morir no se han ido a su camino y se quedan errantes. Y van por todos sitios. Entonces pasan por tu casa, pasan por la mía, pasan por la otra, y los perros muchísimas veces los perciben. A veces o se quedan en un punto y ladran, o se quedan mirando y siguen con la vista como si alguien estuviera andando por un determinado punto de la casa. Y a lo mejor los perros en ese momento lo miran, pero no ladran ni se muestran agresivos porque las almas son neutras. La mayoría de esas almas perdidas son neutras. Cuando esas almas o esos seres sí son oscuros, pues entonces el perro lo percibe de otra manera y a lo mejor pues gruñe, ladra o incluso puede tener miedo. Pero no es... En tu casa, por ejemplo, no hay ninguna ahora mismo. No hay ningún alma en tu casa. O sea, ahora mismo. Lo estás viendo a distancia. Claro, yo lo percibo. Ahora mismo no hay nadie en tu casa. Está un poco sucia tu casa, alguna habitación de tu casa está mal, pero no hay ningún alma ahora mismo. O sea que en tu casa si los perros siguen algo, son esas almas puntualmente que están por todas partes, pero que normalmente no suelen
afectar mucho, simplemente pasan y siguen caminando y se van por su camino. Y los perros también detectan las líneas telúricas. Vamos a ver, un perro no se va a acostar nunca sobre una línea telúrica. Y muchas veces me ha pasado llegar a una casa y decirle la dueña, es que tengo un perro que es tonto, le tengo aquí puesta la cama y en vez de acostarse en su cama, que le he puesto aquí acolchada, se acuesta allá en el suelo. Bueno, pues cuando medimos ese lugar, la cama está puesta en un cruce de línea, una línea telúrica, y el perro ahí no se acuesta, porque los perros no huyen de ese sitio. Por ejemplo, los húngaros, que eran nómadas, cuando iban con sus carromatos, pues paseando cuando iban antes, cuando eran verdaderamente nómadas, cuando llegaban a un lugar y se paraban, esperaban que los perros se acostaran a descansar y entonces los quitaban y ahí montaban el campamento porque sabían que ese punto era bueno. Tremendo. Así de sencillo. Tremendo. Jorge, cuando hablamos de energías positivas, hablamos de energías negativas. Yo me imagino que esto también seguramente puede llegar a incidir pues en la manera en cómo plantamos los campos, evidentemente, en cómo, por ejemplo, pues elegimos un lugar donde descansar. Cuando hablamos de estas energías, estas líneas de las Harman, de las Curry, de las corrientes de agua, ¿hablamos de siempre aspectos negativos o tienen aspectos positivos? No, la energía cuando es de origen natural no tiene un tinte benévolo o malévolo. Es decir, todo lo que viene de la naturaleza, pienso, al menos así lo entiendo yo y lo he extraído yo de las escuelas de misterios de las que he bebido. También, insisto, hay que de nuevo repetir a nuestros amables oyentes que a veces se escuchan personas y dan versiones muy distintas de un mismo tema, pero esto no se debe a maldad de la persona ni a ignorancia, ni a menos conocimiento unos que otros. Y cada vez, cuanto más viejo soy en mi vida, me voy dando cuenta de simplemente personas que han bebido de distintas escuelas de misterios. Entonces, partiendo de esta premisa, y creo que todos estaríamos más o menos de acuerdo en ello, yo lo que he experimentado es que la energía es neutra, pero obviamente, por ejemplo, como así lo estudié yo en geobiología, y me titulé hace un año y medio, hay un flujo a veces de energías que se entremezclan, porque las energías lo que sí pueden es sumarse y multiplicar sus resultados, sus efectos sobre el individuo, que es un ser biológico vivo que se alimenta o recibe o es perjudicado por estas energías. Es decir, el sol no es malo, pero si yo me pongo al sol 12 horas en agosto, es muy posible que sufra quemaduras, ¿verdad? El agua, por ejemplo, no es un veneno. La gente bebe agua, yo bebo mucha agua. Pero hace unos años, en un concurso en Estados Unidos, llegó una chica y para ganar una wifi o no sé qué historia para sus hijos, tenía que beber todo el agua que pudiera. Esta chica se bebe más de 6 litros y muere por superhidratación. Es decir, pasó el agua de las venas a ser casi agua, o sea, la sangre de las venas pasó a ser casi prácticamente agua, no la pudo diluir bien el cuerpo, no la pudo metabolizar el cuerpo a tiempo y esta chica muere por superhidratación. Si tú te pones a respirar muy profundamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo he sido muchos años fumador y más que los efectos del anhídrido carbónico, que produce un cierto estímulo, sobre todo al córtex cerebral, el problema que tiene el fumar es que tú estás respirando en el cigarro, en cada calada, una cantidad extraordinaria de oxígeno, que puede producir desde sensaciones benéficas, sensaciones incluso beatíficas. Si respiras demasiado oxígeno muy a menudo o abres demasiado tu diafragma, puedes tener incluso hasta experiencias casi de contenido sobrenatural, que es lo que sucede cuando toda aquella gente, los brahmanes y tal en la India, aprenden a respirar, o sea, abriendo mucho su diafragma, manteniendo el aire un poco en los pulmones y después expulsándolo, como sabe cualquier persona que haga meditación guiada, etcétera. Y eso que ocurre, que está sobrealimentando tu cerebro, puede producir también, lógicamente, al sobrealimentarlo, sobrereaccionar a estímulos que nos rodean y tener incluso, por ejemplo, una aparición o sentir sensaciones que tienes a tu alrededor, ver otro estadio de las energías que normalmente no verías. Pero efectivamente, si tú, por ejemplo, tienes, en el caso de la geobiología, dicen un riachuelo subterráneo que pasa por debajo de su casa. En Madrid, por ejemplo, en mi tierra, y mucha gente desconoce el origen de la palabra Madrid, que viene del árabe maerit, que significa aguas subterráneas. Aguas subterráneas. Entonces Madrid está circunvalado
riachuelos internos, etcétera, y yo eso lo he podido sentir en la casa de mi abuela, en el número 101 de la calle Don Ramón de la Cruz, a 100 metros de la plaza famosa Manuel Becerra, donde hoy en día sigue habiendo apariciones, por cierto, de un personaje enigmático. Yo vi este ser en el año 81, lo vi, estaba acompañado por mis abuelos y más de 100 personas en ese momento en la calle y nadie lo vio más que yo. Y es que en Madrid capital, sobre todo, existen estos fluidos subterráneos de agua que, en combinación con las torretas de alta tensión, en combinación con ciertos materiales de la casa. Antiguamente habréis recordado que se derrumbaban casas, concretamente en Madrid y en Barcelona, porque hubo unas partidas de cemento aluminoso. Bueno, pues ya había una cantidad excesiva de metal que produce unas retículas. Esas retículas lo que hacen es que no podamos respirar espiritualmente. Y yo lo he notado cuando he trabajado, me dedico mucho por mi profesión, en grandes instalaciones de industria y tal, y hay esas famosas rejas que forman como una retícula. Eso es fatal, crea un campo electromagnético cero. Inclusive la emisora de VHF con la que yo me comunicaba con la central de mi compañía no recibía ni transmitía información en VHF, que tiene una potencia enorme porque es alcance visual, 25 o 30 millas de alcance visual, las emisoras de VHF. Entonces pero es tan amplio lo que podemos hablar de todo esto, y de verdad que necesitaríamos como 16 horas para poder explayarnos bien, aquí tanto José como yo. Pero efectivamente puede haber un sumando de energías, un riachuelo debajo de la casa, torres de alta tensión. Mira, muy rápido, en el año 80-81, en compañía de mi hermana, en la localidad de Carranque, en Toledo, donde yo tuve varias experiencias sobrenaturales en aquellos años, y durante el principio de una tormenta, que había gran aparato eléctrico en la atmósfera, antes de que caiga el agua, se produce una ionización ya del aire, ¿sí? Bueno, pues aprovechando todo esto y la capacidad que teníamos mi hermana y yo del don del medio, ella mucho más que yo, empezamos a ver formas geométricas, sobre todo cuadrados, que iban como pulsando, acelerando hacia nosotros, de colores neón, rojo, violeta y azul. Nunca más en mi vida lo he vuelto a ver. Y se producía en aquel lugar porque estaba totalmente rodeado aquella zona del pueblo, que teníamos la casa justamente en el límite del pueblo, porque estaba lleno de torres enormes de alta tensión. Y yo estoy convencido de que el electromagnetismo, yo no sé si puede abrir puertas, pero casi. ¿A dónde? Eso ya no lo sé. José, bueno, vamos a suponer que tenemos una casa en la cual tenemos un problema. Tenemos un problema porque tenemos la habitación encima de una de estas líneas, encima de una corriente de agua, y evidentemente pues hemos comprado esa casa. No nos podemos cambiar de casa porque evidentemente todo el mundo sabe lo que vale una casa. ¿Qué hacemos? Bueno, lo mejor sería quitarse de la línea. Eso es lo menos perjudicial, pero no es lo más fácil, porque a veces las habitaciones tienen sobre todo en los pisos, en las casas antiguas a lo mejor tienen más posibilidad, pero en un piso nuevo está el armario empotrado, la ventana, la cama, las dos mesillas, y prácticamente no tienes espacio para moverte para ningún lado. Está todo encajado al milímetro y no puedes moverlo. Las pieles de animales, si se coloca, por ejemplo, el colchón y el sumier, suelen absorber bastante las líneas, sobre todo las líneas Harman, que son las más débiles, pueden hacer que esas líneas no lleguen. Yo cuando voy a las casas lo que primero mido es si tienen una línea Harman, pues es más fácil, pero si tienen muchos cruces, pues intentamos buscar una alternativa o la forma de poder hacerlo para cambiar, porque algunas veces las habitaciones son imposibles. Pues sobre todo cuando se suman, porque claro, te puedes sumar que tengas una línea Harman o un cruce Harman, Curry y corriente de agua, que se me ha dado. Tiene las tres cosas ahí y claro, ese sitio, que se ponga ahí, lo normal es que padezca cualquier cosa. Por ejemplo, en Francia se hizo a mediados de este siglo pasado, en un pueblo que tenía unos 2.000 habitantes, 3.000, ante notario, el médico del pueblo, que era muy mayor y conocía todos los casos de cáncer, marcó en un mapa todos los casos de personas que habían padecido el cáncer o que habían fallecido de cáncer. Y un zahorí, un geobiólogo, midió los sitios donde peor línea, donde peor actividad telúrica había. Cuando pusieron un mapa sobre otro,
el 80-85% de los puntos coincidía del cáncer con estos puntos. O sea, sí que afecta al sistema. Si te afecta el sistema neuromuscular y a tu cuerpo, pues te afecta. Y eso está así. He oído montones de casas donde una persona no puede dormir, movemos la cama y puede dormir. O tiene un problema de estómago, la movemos, la anulamos y esa persona, si le da dolor de estómago, o de piel o dolor de cabeza. Por ejemplo, hay una cosa muy, muy sencilla que a lo mejor le ha pasado a algunos oyentes, y es que, por ejemplo, duermen la siesta en un sofá y cuando se levantan, que han estado una hora o así, se levantan con dolor de cabeza. Me ha pasado muchas veces en el que la parte esa del sofá donde se pone la cabeza tiene una línea. Tú te acuestas a dormir ahí con la línea telúrica sobre tu cabeza y cuando te despiertas te levantas atontado con dolor de cabeza. Si eso les pasa, que hagan la prueba de dormir con la cabeza hacia el otro lado. Y es muy posible que no le duele la cabeza cuando se levanten de dormir, simplemente por cambiarse de una posición a la otra. Jorge, antes tú decías que las energías ni son buenas ni son malas, evidentemente nos afectan, como dice José. ¿Cómo nos podemos beneficiar de estas energías entonces? ¿Hay alguna parte positiva de las líneas Harman, por ejemplo, de estas líneas de corriente de agua subterránea o de estas líneas Curry? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál, José? Mira, por ejemplo, las líneas en sí no son buenas porque afectan al cuerpo. Pero, por ejemplo, en las iglesias antiguas, no en las nuevas, los púlpitos de las iglesias no están siempre en el mismo sitio. Es curioso que tú vas a una catedral antigua o una iglesia antigua y los púlpitos nunca están en un sitio concreto de la iglesia. Bueno, esos púlpitos se colocaban en un cruce Harman, porque un cruce Harman durante media hora o 3/4 te genera como si te tomaras un Red Bull, un chute de energía. Entonces se colocaban ahí porque el sacerdote tenía esa energía extra para dar el sermón o la charla mucho más fuerte. Por ejemplo, las hormigas, los hormigueros los colocan en estos cruces Harman porque la actividad de las hormigas crece y son más rápidas y hacen muchísimas más cosas en menos tiempo. O sea, sí que tienen su parte buena, pero es durante un tiempo, no siempre. Entonces hay que saber aprovechar. Es como el sol, como ha dicho antes Jorge. Si el sol es bueno, pues sí, porque me da la vitamina D3, pero tengo que tomar un tiempo. Si me quedo 12 horas al sol, me quemo o me da una insolación. Pero si lo utilizo en el tiempo correcto, estoy aprovechando el beneficio del sol para mí. José, has dicho algo muy interesante. Y a ver, yo te quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? Hay animales que, por ejemplo, pueden soportar el frío de una manera tremenda y nosotros, seres humanos, no. ¿Me quieres decir que con esto de las hormigas hay energías que afectan de una manera a una serie de seres y afectan de una manera a otra serie de seres? ¿O que a algunos simplemente les es inocuo? Sí, por ejemplo, los gatos, eso es muy curioso, pero los gatos, a veces tienes gatos en tu casa y ves que se ponen en un borde del sofá o en un sitio concreto. Normalmente los gatos buscan estas líneas Harman, se sienten bien en esa línea, ellos son capaces de soportarla y se sienten a gusto. Igual que los perros van a huir, el gato se coloca allí y se tira horas en esas líneas porque es capaz de transmutar esa energía y él se siente muy a gusto en esas líneas Harman, cosa que el perro no o nosotros no podemos. Y, por ejemplo, las líneas Harman no afectan mucho a los árboles, pero las corrientes de agua, por ejemplo, a veces tú miras un huerto, aquí como en Murcia hay muchísimos, bueno, pues un huerto de limoneros o de árboles, y miras que están todos puestos en fila y de repente hay alguno que está como más pequeño, más encogido, con ramas más casi. Y es porque seguramente si mides allí, porque lo he comprobado muchas veces, tienen un cruce Harman, una corriente de agua que está debajo y afecta al árbol porque el árbol es un ser vivo. Y entonces hace que no crezca o incluso que se seque. Y en ese sitio concreto ni un árbol para allá, o a lo mejor dos árboles en fila, o uno concreto aquí, porque es donde está la corriente de agua. Por ejemplo, se hizo una prueba en una guardería. Se marcaron las líneas telúricas
en una guardería diáfana y se puso en el suelo como esas alfombras verdes y se marcaron las líneas. Dejaron a los bebés y los bebés, por instinto, ningún bebé se puso sobre una línea. Todos se van a dormir, aunque se va gateando, fuera de la línea. Y eso nos hace recordar que, por ejemplo, a veces hay un bebé en una cuna y el bebé se va para arriba y pega la cabeza a los barrotes. Y la madre lo baja. Y el niño pega la cabeza en los barrotes. Y la madre dice, ¿qué niño más tonto? Pues seguramente, con mucha probabilidad, el niño está huyendo de una línea telúrica e intenta colocarse en un lugar donde no haya línea. Porque eso lo llevamos por instinto los seres vivos. Otra pregunta interesante que me gustaría ver si alguno de los dos me la puede responder. ¿Están relacionados la ritualística y las líneas Harman? No sé, Jorge, José, ¿quién quiere responder a esta pregunta? Si es que hay respuesta para esta pregunta. Venga, José, responde, Jorge. Yo creo que también, creo que sí, él lo dijo un poco antes, creo que sí, no solamente en los rituales diabólicos se utiliza la energía, canalizarla, en este caso para Satán, para el mal, para una obra negra, y en el caso de, efectivamente, lo ha mencionado él antes, ¿no?, con el tema del púlpito y demás. Bueno, yo esto nunca me lo hubiera imaginado. Eso es bueno hablar con diversas personas, que siempre 3 cerebros piensan mejor que 2 piensan mejor que 1. Entonces, efectivamente, las iglesias se utilizaban o se reformaron donde ya había habido en templos paganos en la antigüedad que de alguna manera pinchaban ese lugar, tal como los antiguos dólmenes y menires, que eran pinchamientos en el planeta en ciertas zonas como tipo acupuntura planetaria, así lo explica Sisto Paz, para que de alguna manera, ¿por qué pones un dolmen o un menhir o una iglesia ahí? Pues estás pinchando esa energía. ¿Para qué? Para que salga hacia afuera. Y ahí es donde se puede obrar un ritual. Por ejemplo, en la antigüedad, en las religiones paganas, sobre todo eran rituales de energía de Eros, más que de Tánatos. Era para energía de fertilidad, hacer ciertas reuniones para sexualidad, etcétera. Esto en los cultos antiguos, Las religiones que conocemos, ni siquiera, no te iba a decir los romanos y los griegos, ni siquiera creo que los etruscos, pero ya los druidas, toda aquella gente, esta gente que hablaban gaélico en el Reino Unido antes de la conquista de los romanos, los auténticos britanos, los britanos nativos, toda aquella gente, y en el caso pues de las tribus no contactadas, por ejemplo los Machiguenga, en las selvas entre Brasil y Perú, también conocen cómo utilizar y pinchar estas energías. En este caso, el famoso menhir o el dolmen de Pusaro, en la ciudad mítica o en la zona del Paititi. Curiosamente, Paititi, o sea, todo el mundo conoce Cuzco, Cuscos o Cosco significa, en quechua, significa corazón, pero Paititi es el ombligo astral, en este caso de la nación del Perú. Qué curioso. Y me recuerda que hay una cierta iglesia, no sé si es en Alemania, a ver si alguno de los dos sabe decirme dónde, que le llaman la puerta del infierno, y tuvieron que poner ahí encima una gran piedra y una serie de ritualísticas cristianas, porque estaban convencidos de que ese agujero conectaba con un infierno o un ínferos de estos, una puerta a las regiones oscuras y tenebrosas del planeta. No sé si es en Alemania, en Austria. Yo he leído muchas cosas en mi vida y de verdad hay algunas que se me pierden, pero por lo menos lo conozco como referencia de esta famosa, no sé si es una catedral o una pequeña iglesia, una ermita, de la que después se construyó una construcción para vivir alrededor, pero que ahí tuvieron que poner una pesada, tremenda piedra, porque sabían que en el pasado había habido emanaciones, apariciones, etcétera. Cuando también estoy por decir que muchas supuestas casas con poltergeist no son infestación espiritual, no hay apariciones de ninguna clase, sino que hay una conjunción de energías telúricas. Y personas sensibles, además, activan eso con mayor potencia, caso de mujeres con la regla, con la menstruación, jóvenes adolescentes que están despertando a las energías sexuales y tienen desde el punto de vista oriental, su chakra superior muy abierto y pueden detectar todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, yo estoy flipando con vosotros dos, Jorge y José, porque ahora mismo estoy en shock. No, me parece que no había profundizado nunca tanto sobre las energías telúricas y estoy alucinando. Sí que hay un tema que me ha llamado mucho la atención
Y es estas personas, los apicultores, ¿no? Los apicultores dicen que en muchas ocasiones sitúan esas colmenas en puntos telúricos porque parece ser que estos puntos aumentan, ¿no?, esa vibración biológica de la colmena y hace que se permita mejor una geocomunicación y también esa orientación geomagnética que tienen las abejas, porque digamos que de alguna manera incrementaría el radio de recolección de las mismas, ¿no? No sé si habéis escuchado hablar de alguna vez sobre esta cuestión. José. Sí, mira, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando las abejas le pasa como al del púlpito, trabajan más, pero no puedes dejarlas siempre ahí porque si no las agotas. Pero sí que es verdad que durante un tiempo trabajan mucho más y producen más, pero no puedes tenerlas todo el tiempo. Es como el sacerdote que está en el púlpito, luego te da el bajón. Eso es así, pero fíjate que, por ejemplo, los romanos, antes de construir una ciudad, cercaban el lugar y dejaban pastar a las ovejas durante un año. Y al cabo del año, al sacrificarlas, las abrían, y si tenían tumores, ahí no hacían la ciudad. Fíjate tú, ya se conoce desde antiguo. Qué sabiduría que tenían los antiguos y qué prisa que tenemos hoy en día por construir, ¿no? Que de alguna forma, oye, te compras un terreno y lo tienes que construir ya, ¿no? Parece, al menos aquí en Andorra, es lo que está sucediendo, ¿no? Que se está construyendo hasta, vamos, yo diría que ya casi van a construir encima de las aceras porque no va a quedar sitio, ¿no? Tremendo. Claro. Tremendo. La naturaleza, desde luego, es muy sabia. Y como decía Jorge, ¿no? Evidentemente yo también estoy muy de acuerdo, Jorge, en lo que tú decías. Y decía un científico que el veneno no está en el propio veneno en sí, sino está en la dosis, ¿eh? Y tú lo decías muy bien. Exactamente, tú lo decías muy bien, ¿no? No es lo mismo beberte 1 litro de agua que beberte 6. No es lo mismo tomarte un paracetamol de 1 gramo que tomarte 6, que lo más probable es que acabe con tu hígado generándote un colapso y te metan en una caja de pino. Con lo cual, evidentemente, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y evidentemente, pues si uno duerme encima de un punto telúrico, pues tiene un problema, ¿no? En fin, no sé, a mí me parece muy interesante. José, tú impartes talleres de estas cuestiones. ¿Dónde los impartes? ¿Lo haces de forma presencial? ¿Lo haces a distancia? ¿Cómo funciona un poco todo esto? Yo el taller los hago de forma presencial y normalmente se trata de 2 talleres. Uno de ellos es para canalizar la energía de las manos, abrir el chakra de las manos, detectar con las manos las energías, puñaladas, dolores, pues saber sanar con las manos, y en ese taller enseño las líneas, cómo manejar las varillas para detectar las líneas telúricas, Harman, Curry, y luego hago otro siguiente que es con el péndulo para que las personas pues sepan manejar el péndulo y medir y demás. También quería añadir sobre las líneas telúricas, hay unas líneas que no hemos hablado que se llaman las líneas ley, que son grandes líneas que atraviesan la Tierra. Por ejemplo, es muy curioso, pero aquí en la parte de Levante hay una línea ley que pasa por Benidorm, por un monte que es muy famoso porque es un monte mágico, pasa por Catral, pasa por Orihuela y pasa por la Fuensanta y continúa para abajo hacia Granada y Almería. O sea, y en esa línea cuando miras, todos los pueblos que han estado desde los tiempos de los romanos y árabes están en esa línea ley, y además están un montón de pueblos que son conocidos por iglesias, por santuarios, están en esa línea ley, que son líneas como mucho más grandes y son una línea de energía, que esa sí que es una energía de la Tierra muy positiva y donde los antiguos construían esos poblados o hacían sus pueblos y ponían las ermitas o los santuarios. Que no es lo mismo esas líneas ley que estas líneas telúricas como Harman, Curry, corriente de agua, que no son lo mismo, que aquellas son grandísimas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque estamos hablando, evidentemente, también en ambos casos de energías.
Claro, pero por ejemplo la línea Curry se detecta distinta que la línea Harman y se detecta distinta que las corrientes de agua. Son distintas, las corrientes de agua es más potente, más perjudicial, la línea Harman son más suaves y además en los cruces te produce esa subida, y la línea Levy es como que en la Tierra hay unas corrientes, igual que están esas, hay otros sitios malos, es la corriente telúrica, pero una corriente beneficiosa, donde todo crece más, donde hay una energía buena para conectar con el cielo, y esos son los puntos que se hacen. Por ejemplo, aquí en Murcia tenemos la Fuensanta, y está la Fuensanta, Santuario de la Fuensanta, y y hay por lo menos 4 conventos, pusieron donde estudiaban los sacerdotes, todo está concentrado en un espacio pequeño porque ese punto es un punto energético muy bueno. Por ejemplo, Montserrat, en Barcelona, la Sierra de Montserrat es otro punto que está en la línea Ley, y así podemos mirar que si vemos las líneas Ley, están casi todos los puntos energéticos potentes están en esas líneas. Jorge, Y sí. una cosa, ya te digo una cosa curiosa, la línea Hermann está en toda la Tierra y alcanzan hasta 2.000 metros de altura, o sea que da igual que vivas en el piso 25 que en la planta baja, te va a afectar igual. Pero es curioso que dentro de las pirámides no hay líneas telúricas y no se sabe cómo los egipcios fueron capaces de quitar esas líneas telúricas de dentro de las pirámides. Y no es por la pirámide, porque tú pones una pirámide, y lo he visto, en proporción, y dentro hay líneas telúricas. Sin embargo, en las pirámides no hay. José, ¿cuál es el elemento diferenciador para saber por dónde pasa una línea telúrica? Pues la línea, aparte de medirlas con las varillas, lo normal es que las personas, por ejemplo, si tú duermes en una línea telúrica en tu cama, si la línea telúrica te pasa de arriba a abajo, lo normal es que la línea tiene una actividad que, por ejemplo, es muy fuerte a partir hasta la 1, a partir de las 12, las 11 es muy fuerte, y a las 7 de la mañana la línea disminuye. Entonces tú hablas con una persona que dice, es que no puedo dormir, estoy a la 1, a las 2 desvelado, pero cuando llegan las 7 de la mañana, entonces me quedo durmiendo, qué a gusto estoy en la cama. Normalmente eso es una indicación de que posiblemente tengas una línea telúrica, porque las líneas telúricas no siempre están en igual de intensidad, tienen como ciclos. Entonces tú, el ciclo fuerte, que son entre la 1 y las 4 de la mañana, tú no pegas ojo, pero cuando empieza a descender el ciclo y llega a las 7 de la mañana, te encuentras tan cómodo en la cama que entonces no te podrías levantar. Entonces te quieres quedar en la cama. Entonces eso ya es un indicativo de que posiblemente te atraviese una línea telúrica de arriba abajo y no te deje dormir. Jorge, ¿tú qué les dirías a las personas que creen que todo este asunto de estas líneas, de estas fuerzas telúricas, son pseudociencias? Pues que no son seres humanos, que no han nacido en este mundo. Porque es que si tú has nacido en este mundo y llevas viviendo, no 51 años como yo, pero por lo menos llevas 20 o 30 años moviéndote, cambiando de casa. Yo he vivido, por razones particulares de mi vida, he vivido en 18 domicilios distintos de Madrid, Toledo, Alicante y en Murcia, donde llevo unos 32 años. Entonces te puedo asegurar que en esas 18 casas ha habido casas donde era muy agradable vivir y casas de donde realmente me he alegrado de irme, porque siempre noté que allí había algo malo. Por otro lado, yo invitaría a la gente a que viera vídeos de cómo trabajan estas energías, el telurismo, la energía que proviene de Gea, de la Tierra, como decía nuestro compañero en griego, y, por ejemplo, que pongan un vídeo que no está falsificado, es real, o sea, lo que se ve es cierto, y podemos ver la manifestación física, en el plano físico, de esas fuerzas, esos poderes. Antes hablé de que yo he sido testigo de hace años, trabajando de noche cerca de un cementerio, de los famosos fuegos fatuos, que en el mar se llama fuego de San Telmo, que es lo mismo. Pero, por ejemplo, si quieren poner en YouTube, no recuerdo si está en español o en inglés, pero pueden probar con los dos idiomas, luces de los terremotos en terremoto en Turquía. Esto fue hace como un par de años. Hubo un tremendo terremoto en Turquía y se ve que de repente se van las luces de la capital, de Ankara, queda todo a oscuras, y podemos ver unos zambombazos al fondo, a una distancia visual de 35 40 kilómetros, de fosforescencias de color neón, siempre es como azulado y rojizo,
son la mayoría de las manifestaciones, se manifiesta ese color, no sé por qué, pero se manifiestan con esos colores, y a la distancia, y inmediatamente que se vieron esas luces de los terremotos, earthquake lights, on earthquake on Turkey, Ankara. Bueno, pues si lo quieren poner en inglés y en español, luces de los terremotos, reciente terremoto en Ankara, en Turquía. No sé si fue en 2022 o en 2021. Y podrán ver que es impresionante cómo antes del terremoto, primero se van las luces, lógicamente fallan los conmutadores, los transformadores de luz, pero inmediatamente podemos ver los zambombazos de luz a lo lejos, colores neón, rojo y azul, muy bonito, y enseguida se produce el terremoto. ¿Por qué? Porque hay unas tremendas fuerzas, como la falla de San Andrés en Los Ángeles, y allí son rajas planetarias, son brechas a través de las cuales esa fuerza telúrica emana, y en combinación con el electromagnetismo de la atmósfera, la ionización del aire, podemos ver esas manifestaciones de luz. Si es que no es cuestión de creer, uno puede creer en magnitud, pero las energías que conviven con nosotros y que nos rodean y que pueden llegar a enfermar. Bueno, yo hace años tenía al vecino y dormía así con la cabeza hacia la pared, hacia el norte, pero yo no sabía que este chico, al otro lado de su pared, porque no tengo rayos X en la vista, tenía el calentador de microondas. Y yo estaba experimentando unas pesadillas, me encontraba inquieto, me tenía que venir a dormir sentado al sofá, hasta que ya cogí el detector que tengo, porque lógicamente me tengo que comprar material eléctrico, un detector biomasa y un detector de campos electromagnéticos en Tesla y en Gauss, un EMF detector, que me costó, por cierto, en su día me costó 1.200 euros de Alemania, es el que yo más uso, y lo pasé por la pared, vi el cable, pero ya cuando llegó al microondas, lógicamente cuando está funcionando, como ha dicho antes nuestro compañero, pues te está chupando una radiación que no es nada sana para dormir. Para dormir lo más sano posible, y además también en geobiología se enseña a usar, por favor, inclusive en la vestimenta, el material lo más natural posible. Huyan del poliéster si pueden, por favor. Ahora se queja mi pareja Ana, a la que los dos conocéis, de que llevo una camisa de algodón, por cierto me regaló su padre, una camiseta súper cómoda, pero que está un poco raída, tiene algunos rotos. Mira, yo prefiero la camiseta esta que me regaló tu padre, algodón 100%, con ella me siento cómodo, me siento como si fuera desnudo, porque lo natural sería ir desnudo. Yo soy totalmente aprobador del nudismo o del naturismo. El ser humano fue hecho desnudo, no fue hecho con ropa. Y la ropa también, si es mala, esto dicho incluso por mi sastre de Cartagena hace años, una mala ropa te puede dar un mal estado de salud, en combinación con las aguas subterráneas, con los trenes de microondas, con las radiaciones de las torres de alta tensión. Es un todo, un mare magnum de cosas malas que nos afectan, y el vestir mal y el pisar también sobre ciertos suelos también nos puede producir un mal estado de salud. Así como también muy importante el agua. Yo hace años uso un grifo de ósmosis inversa, o en el caso de tener que beberla de botella, yo recomiendo siempre la marca Lanjarón, y no tengo acciones con Lanjarón. Es la mejor agua que existe en España de botella para beber. Sí, he dado un poco mi opinión por encima. Desde luego, Jorge, ahora que has hecho estas reflexiones sobre la ropa, evidentemente, yo el Nilo también, que es una prenda natural, el algodón, pero es que aunque lleves algodón, hay que vigilar porque, madre mía, los tintes que usan en ciertos países, metales pesados, etcétera, etcétera, que están en contacto con nuestra piel desnuda. Y luego estamos viendo que cada vez hay más personas con pieles atópicas, alergias, escozones, roales en la piel. Y bueno, esto tiene esta sencilla explicación, ¿no? José, un aparatito que tenemos todos en casa y que desde luego es o no es perjudicial: el router wifi. Bueno, todas las ondas prácticamente son perjudiciales, sobre todo, bueno, aquí yo, por ejemplo, que vivo en una casa unifamiliar, solo tengo el mío, pero tú estás en un edificio y tienes afectándote las ondas de 14 aparatos, porque llegan y se mezclan todas. Entonces ya estamos en lo mismo que antes con el sol. O sea, a lo mejor un aparato wifi no es muy perjudicial uno solo, pero cuando tú pones a buscar wifi y te salen, a lo mejor llegan a tu teléfono 20, 30 o 40 wifis, o sea, tienes una cantidad de ondas a tu alrededor tremenda. Pero es que no puedes prácticamente evitar en un edificio que te lleguen las ondas de todos los demás.
tendrías que aislar tu casa. Ya han sacado algunas pinturas especiales que pones en la pared y crea tu casa como una caja de Faraday en la cual no llegan ondas. Hay materiales que se ponen aislantes entre las paredes que también, pero claro, ¿quién se puede permitir eso en un edificio, por ejemplo? Eso es muy complicado. Perdóname, Pepe. ¿Qué te parece el consejo que me dio a mí alguien hace años de que para evitar esas radiaciones, cuando estás durmiendo de noche, poner un cubo lleno de agua limpia, para que ese agua recepcione un poco esas energías y no te las chupes tú? El agua tiene memoria y absorbe energía, pero no absorbe lo que las radiaciones que hay, porque tú ese agua la mides al día siguiente y está prácticamente igual. El agua no puede quitar esas ondas. Eso, lo suyo sería apagar la wifi de tu casa, que es la más potente, pero la que viene de los vecinos es muy difícil porque tu casa no es una caja de Faraday y por lo tanto es muy difícil eliminar. Deberían de hacerlo todo el mundo, ¿no? Me voy a la cama, pues quito la wifi, ¿no? Pero no lo hacemos nadie. También quería hablar, por eso que ha dicho antes Artur, de que la gente que no cree las líneas, hay una forma muy sencilla de saber, por ejemplo, cómo afecta a la línea. Tú te pones en un cruce de Harman y tú coges un polímetro, que es un aparato de medida de la electricidad que lo tiene muchísima gente para medir los 120, y lo pones en ohmios. Y entonces tú lo coges con las dos manos, pinza, y eso marca la resistencia que tiene tu cuerpo a la corriente. Normalmente son megomios, cada uno depende de su piel y de la sensibilidad de la piel, si tiene más callo, menos callo o un poco más de humedad, pues marca una medida, unos ohmios o megomios. Si tú te pones en un cruce Harman, al cabo de un minuto y medio o así, empieza a variar la resistencia de tu cuerpo arriba y abajo de una forma bárbara. O sea, la línea Harman está afectando tu conductividad también. Y es una forma de demostrar ahí que eso de alguna manera está afectando a tu cuerpo. Madre mía, o sea, esto es relativamente fácil de comprobar. Y claro, teniendo en cuenta que tenemos esos biorritmos y que sí que es verdad que no es que funcionemos con electricidad pura y dura, pero sí podríamos decir que somos una especie de sistema eléctrico que funciona pues también con esas ondas no electromagnéticas, pero casi. Desde luego, esas ondas electromagnéticas pueden entrar en colisión directa con el funcionamiento de nuestro cuerpo y ahí, pues no sé, José, podrían venir dolores de cabeza, sensación de agotamiento continuo, incluso náuseas, ganas de vomitar y desde luego un malestar general que es muy, muy, muy difícil de expulsar. En fin, las energías existen. Las energías, como decía también Jorge, ni son buenas ni son malas, sino que simplemente pues cada una tiene su utilidad y hay que saber dosificarlas. Y para eso estáis vosotros, los expertos, ¿no, José? Porque cuando uno tiene una duda, lo que tiene que hacer es, pues evidentemente, acudir a un experto como tú, y que le indique, pues, qué es lo que tiene que hacer respecto a sus hábitos de vida, ¿no? Porque también hay una higiene de vida, ¿no, José? Claro, hay una higiene de vida y sobre todo, en el caso de las líneas, bueno, puede afectar desde el estómago, incluso se me han dado casos, por ejemplo, de rodillas, un chico que jugaba fútbol que no es que estaba grueso, apenas tenía un poco de sobrepeso y empezó a doler, se cambió de casa y empezó a doler la rodilla y el médico le dijo, bueno, pues adelgaza porque eso era el peso. Y cuando me llamó y fui a su casa y le pasaba una línea, en ese caso era una línea Curry, por las rodillas, fue poner las pieles y mover un poco la cama y en 15 días no tenía dolor de rodilla ni la ha vuelto a doler más. O sea que también... Claro. O sea que todo nos afecta. Digamos que todo tiene prácticamente solución. Se trata de estudiar exactamente si el lugar donde vives pues está limpio o no está limpio, y si no lo está, pues mirar de tomar una serie de precauciones y evidentemente pues también de remedios, ¿no? Como por ejemplo el de la piel animal que decías entre la cama y el suelo. Bueno, pues yo creo que lo iremos dejando aquí para este primer programa. Yo creo que ha sido muy, muy interesante. José, Jorge, un tándem desde luego increíble.
Y espero poder volver a contar con vosotros en breve porque teníamos bastantes temas más sobre la mesa. Pues sí, seguro. Pues cuenta cuando tú quieras. Estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, José. Y Jorge, a ti también, muchísimas gracias, como siempre. Brevemente, por favor, Jorge, recuérdanos tu podcast. También hay que decir que Jorge tiene unos libros magníficos, maravillosos, de los cuales él os puede proporcionar directamente una copia. Jorge, recuérdanos tu dirección de correo electrónico para aquellas personas que estén interesadas en adquirir alguno de tus libros o incluso pues alguna de tus formaciones, que tú también haces formaciones también a medida para las personas. Recuérdanos un poco tus vías de contacto, por favor, tu canal en iVoox, y así pues las personas te pueden localizar. Sí, es el lado oscuro radio, @gmail.com. Yo en este caso utilizo más el mail que el tema del teléfono, y si fallara el tema de contacto, pueden ponerse en contacto con ministeriosuniversales @gmail.com, y bueno, pues es la forma de comunicarse. Yo tengo un podcast pequeño, y es un podcast que está muy centrado en el tema de los estudios, los grandes estudios y el gran mundo que para mí ha sido apasionante toda mi vida, desde mi nacimiento prácticamente, porque yo viví en un ambiente muy de personas que, contrariamente a sus ideas políticas, no sé por qué, pues era gente muy creyente, y bueno, pues mamé eso, y por tanto para mí la teología ha sido algo siempre capital. Todo gira en torno a la religión, y pues tanto el mundo de los fantasmas, las apariciones, como las energías también, y tienen un origen común. ¿Cuál es? Bueno, pues yo creo que hay un Dios que lo creó todo, lo rige todo, es un ser poderoso, y ese poder sobrenatural pues viene de esa entidad sobrenatural a la que conocemos como Dios. Entonces, hablamos mucho sobre ese tema. Es un podcast pequeño, aglutina a 100 o 200 personas que me siguen, en alguna ocasión 300 personas, pero sobre todo también animar a la gente a que siga escuchándonos aquí en el programa de Misterios Universales tuyo, porque ahora, sobre todo con la colaboración de este amigo, a quien insisto, yo conozco hace muchos años, pues las colaboraciones siempre he creído en ellas, desde que empecé en la radio hace 32 años, pero se cumplen 32 años que soy locutor de radio, siempre he creído en las colaboraciones, cada uno aporta lo mejor de sí mismo, y todo ello junto, pues como las energías, oye, pues una buena dosis de sol, una buena alimentación, y también abstenerse de cosas que nos hacen daño a nivel físico. Por ejemplo, el hecho de comer droga, estimulantes, alcohol, el tabaco. Yo sigo fumando, pero ya cada día en menor cantidad, ya prácticamente fumo muy poco o nada. El hecho de hacer un poco de deporte, si es posible, si no, por lo menos recibir un poco, 10, 15 minutos al día de luz solar, a veces mientras yo, por ejemplo, estoy barriendo en la azotea, etcétera, pero estoy recibiendo ese sol. Procurar respirar un aire puro, que siempre no lo podemos recibir en la ciudad. Bueno, pues salir un poco al exterior, a las zonas de campo, para hacer esa deglutición a través de los pulmones, y que los pulmones, pues lo que llamamos los hindúes la energía pránica, se introduzca en nosotros, nos ayude también a tener pues una salud corporal, mental y espiritual lo más alta posible, porque la geobiología y las energías lo incluyen todo: el alimento, el agua, la relación con los demás, también pues establecer relaciones agradables con otras personas, evitar las personas tóxicas, que esto sería para hablarlo largo y tendido. Yo no sé, los enemigos que he tenido en mi vida, y yo siempre me voy quitando de esas personas, no merece la pena, ¿verdad? Es una labor integral, muchas cosas que al final es un todo para potenciar nuestra vida y estar lo más tranquilos posible. Este de las personas tóxicas es un tema para un solo programa. Muchas gracias, Jorge. Sí, es un tema. Desde luego. Sí. Y bueno, decir que evidentemente en este programa no cobra absolutamente nadie, por lo tanto agradeceros nuevamente, Jorge y José, vuestra participación. Y José, por favor, recuérdanos nuevamente tu WhatsApp para que las personas que evidentemente pues puedan pensar ahora mismo, que seguramente hay muchísimas personas que nos están escuchando que se han sentido identificadas y se han visto reflejadas prácticamente como cuando nos miramos en un espejo en estas situaciones, ¿no? De cansancio, agotamiento, insomnio. Recuérdanos tu número de WhatsApp para que te puedan contactar y así pues tú les puedas hacer también una prospección para saber si están viviendo en un lugar idóneo. El número es 629-250155. Pues muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Jorge.
Desde luego, el misterio me ha dado muchas cosas, pero le agradezco cada día poder continuar aprendiendo de personas como vosotras. Hace muy poquito estuve en Madrid, estuve también con Alex Escola Gascón. Una mente extremadamente brillante también como la vuestra, y solo puedo expresar palabras de agradecimiento por este mundo, por esta hermandad del misterio que tanto nos da. Jorge, repito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y José, repito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y señoras y señores, nos volvemos a escuchar en breve. Que tengan un buen día. Hasta luego.